Tras la muerte de Paulina Tamayo, la guerra por la herencia que dejó a todo Ecuador sin aliento, la noticia cayó como un rayo. Ecuador entero aún lloraba la partida de su voz más grande, Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Cuando una nueva tormenta comenzó a oscurecer su legado. Entre lágrimas y homenajes, una pregunta empezó a resonar en los pasillos de su majestuosa casa en Quito. ¿Quién heredará el tesoro artístico y material de una mujer que dedicó su vida al amor por la música y por su país? Detrás de las flores, los discos de oro y los aplausos que acompañaron su despedida, surgió un silencio incómodo, pronto roto por rumores de documentos, nombres desconocidos y una fortuna que podría dividir a toda una familia. Lo que parecía un adiós lleno de gratitud se transformó, de un día para otro, en el inicio de una batalla legal y emocional que sacudiría a todo el país. Dicen que las leyendas nunca mueren, pero a veces sus recuerdos se convierten en un campo de guerra. Este vídeo revelará los secretos, los amores ocultos y las traiciones que emergieron tras la muerte de Paulina Tamayo, la mujer que alguna vez nos hizo cantar «Yo te amo, Ecuador», con orgullo y lágrimas en los ojos. Por favor, mira el video hasta el final, porque allí descubrirás la carta que lo cambió todo, escrita por la propia Paulina antes de morir. Una carta que podría devolver la paz a su familia o reabrir heridas imposibles de cerrar. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que vas a conocer hoy es más que una historia de herencia. Es una lección de amor, memoria y redención. El amanecer del 22 de octubre en Quito tenía un silencio extraño. El aire olía a flores marchitas y a nostalgia. Frente a la mansión blanca de la avenida González Suárez, las velas aún ardían a medias. Era la casa donde había vivido y muerto Paulina Tamayo, la voz más poderosa y querida del Ecuador. Pero nadie imaginaba que, detrás de esas paredes llenas de recuerdos, dormía también un imperio valuado en millones. Un legado que pronto se convertiría en el centro de una tormenta. Durante más de 4 décadas, Paulina, la grande del Ecuador, conquistó escenarios nacionales e internacionales. Su voz inmortalizó el alma del pasillo y del albazo. Su interpretación de «Yo te amo, Ecuador» se convirtió en un himno de identidad. Sin embargo, su verdadero tesoro no estaba solo en los aplausos ni en los premios dorados, sino en lo que dejó tras su partida. Una fortuna artística y material de proporciones impresionantes. La prensa hablaba de una herencia que podía superar los $5 millones. Su mansión principal, conocida entre los vecinos como la Casa de las 1000 Canciones, albergaba un estudio de grabación, un pequeño teatro privado y una colección incalculable de vestuarios, instrumentos, trofeos y retratos con leyendas de la música latinoamericana. En una de las paredes, enmarcada bajo cristal, reposaba la primera partitura de «Yo te amo, Ecuador», escrita a mano por Paulina y su madre, María Luisa Ceballos. En vida, Paulina había diversificado su talento en negocios que pocos conocían. Era dueña de derechos de autor de más de 1000 composiciones, registradas en la Sociedad de Autores Ecuatorianos. Había fundado una pequeña empresa de representación artística, una línea de perfumes y una marca de ropa inspirada en la cultura andina. Sus canciones seguían reproduciéndose miles de veces cada día en plataformas digitales, generando ingresos constantes. Incluso después de su muerte, su voz seguía produciendo riqueza. Pero el dinero era solo una parte del legado. Lo que más conmovía a sus seguidores era la idea de que cada nota de sus canciones contenía un pedazo de historia del país. Paulina Tamayo era más que una cantante. Era un símbolo de identidad nacional, una mujer que había sabido transformar la pasión en arte y el arte en eternidad. Durante sus últimos años, Paulina hablaba con ternura de su familia. En entrevistas decía, «Mis hijos son mi mayor premio. Si mañana no estoy, ellos sabrán cuidar de lo que construí con amor». Esa frase, repetida en varios programas de televisión, parecía entonces una simple muestra de afecto maternal.
nadie imaginaba que, pocos días después de su muerte, se convertiría en la raíz de una amarga disputa. El velorio fue multitudinario. Políticos, músicos y admiradores llenaron la iglesia de San Blas. En el aire, una orquesta interpretó, como homenaje final, «Yo te amo, Ecuador». Las voces se quebraban, las lágrimas corrían y muchos creyeron que aquella melodía sería el cierre perfecto para una vida dedicada al arte. Pero mientras las cámaras se apagaban y el féretro descendía entre aplausos, una sombra silenciosa se cernía sobre la herencia de la artista. A las pocas horas del entierro, un rumor empezó a recorrer los medios. Una mujer joven, de mirada firme y apellido familiar, se había presentado ante el notario de confianza de Paulina Tamayo. Su nombre era Verónica Tamayo. Alegaba ser hija biológica de la cantante, fruto de una relación que nunca se hizo pública. Su aparición cayó como una bomba. El hijo reconocido oficialmente, Willy Tamayo, quedó desconcertado. Ningún miembro del círculo cercano conocía la existencia de esa mujer. Sin embargo, Verónica traía documentos, fotografías y una historia que prometía cambiarlo todo. En cuestión de días, el duelo se transformó en un torbellino mediático. Los canales de televisión abrían sus noticieros con titulares incendiarios. La herencia de Paulina Tamayo en disputa. Aparece una hija no reconocida de la grande del Ecuador. El legado millonario que divide a una familia. Mientras tanto, en la mansión de las 1000 canciones, los acordes de Yo te amo, Ecuador volvían a sonar. Pero esta vez con un eco distinto. Ya no eran un canto de unidad, sino el preludio de una batalla que pondría a prueba la memoria de la mujer que los unió. Paulina había dejado un imperio, pero su mayor herencia, más poderosa que cualquier fortuna, sería ahora la fuente de discordia entre aquellos que más amaba. Y así, mientras el país entero seguía rindiéndole homenaje, la guerra por su legado acababa de comenzar. El eco de la despedida de Paulina Tamayo aún resonaba en las calles de Quito cuando un nuevo nombre comenzó a repetirse en los titulares: Verónica Tamayo. Nadie la conocía, nadie la había visto antes junto a la artista, y sin embargo, ella afirmaba ser la hija biológica no reconocida de la grande del Ecuador. El país entero quedó paralizado. Los programas de farándula abrían sus emisiones con imágenes de Verónica, una mujer de unos 30 años, de mirada serena pero decidida, sosteniendo un retrato antiguo de Paulina. En su primera entrevista televisiva, su voz tembló al declarar: «No busco fama ni dinero. Solo quiero que se reconozca mi verdad y mi sangre». El escándalo fue inmediato. Willy Tamayo, el único hijo reconocido oficialmente, se enteró de la existencia de Verónica por las noticias. Su primera reacción fue de incredulidad. «¡Eso es imposible!», dijo a los periodistas que lo esperaban frente a la casa familiar. «Mi madre nunca ocultó nada. Siempre fue una mujer honesta». Pero los documentos que Verónica presentó parecían sólidos. Un acta de nacimiento donde figuraba el nombre de Paulina Tamayo como madre y el testimonio de una mujer que aseguraba haber trabajado como enfermera en la clínica donde nació Verónica. En cuestión de horas, las redes sociales se dividieron. Algunos apoyaban a la joven y pedían respeto por su historia. Otros defendían a Willy, el heredero legítimo, y lo describían como el verdadero guardián del legado de Paulina. El duelo se convirtió en espectáculo. Los medios invadieron el barrio donde vivía Verónica. Buscaban familiares, vecinos, cualquier pista que alimentara el drama. Mientras tanto, en el interior de la mansión de Paulina, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Willy se encerró en el estudio de su madre, rodeado de instrumentos y fotografías. Sobre el piano descansaba una partitura abierta de Yo te amo, Ecuador. Allí, en aquel lugar donde su madre había creado magia, comenzó a sentir el peso de la duda. ¿Y si Verónica decía la verdad?
Y si su madre, por alguna razón, había mantenido aquel secreto para proteger a alguien, los abogados comenzaron a moverse. El notario que había custodiado los documentos de Paulina confirmó haber recibido, días antes de su muerte, una carta sellada y un sobre con papeles legales, pero se negó a revelar su contenido hasta que se completara la lectura oficial del testamento. La familia, hasta entonces unida en el dolor, comenzó a fracturarse. La noticia cruzó fronteras. Los periódicos de Guayaquil, Lima y Bogotá dedicaban portadas a la batalla por el legado de la Grande del Ecuador. En cada programa se escuchaban las mismas palabras: herencia, hija oculta, traición. Los fans se dividieron. Algunos pedían que se respete la memoria de Paulina, otros querían conocer la verdad. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas de Pichincha, Willy y Verónica finalmente se encontraron. Fue un encuentro breve, tenso y lleno de silencios. Ella extendió una mano. Él, rígido, apenas la miró. «No estoy aquí para pelear», dijo Verónica. «Solo quiero que se reconozca lo que soy». «Y yo quiero que respetes la memoria de mi madre», respondió él con voz contenida. «Si dices la verdad, demuéstralo. Pero no destruyas su nombre». Ese cruce de palabras marcó el inicio de una guerra que ninguno de los dos imaginaba cuánto costaría. Desde ese momento, cada uno contrató abogados, expertos, peritos y asesores. Lo que había comenzado como una duda familiar se transformó en una batalla judicial y mediática de proporciones nacionales. Los medios describían la situación como un drama digno de una telenovela ecuatoriana. Y en el fondo todos sabían que Paulina, la mujer que unió a generaciones con su voz, jamás habría querido que su nombre terminara envuelto en tanto dolor. Pero el destino ya había decidido su propio libreto. Días después, se anunció una noticia que cambiaría todo. Verónica Tamayo había presentado un documento que afirmaba ser el testamento oficial de Paulina Tamayo, redactado meses antes de su fallecimiento. Y según ese documento, ella era la única heredera legítima de todo el patrimonio. La guerra, ahora sí, acababa de comenzar. El país aún intentaba digerir la noticia de la supuesta hija oculta de Paulina Tamayo, cuando un nuevo golpe sacudió los medios. Verónica Tamayo presentó un testamento firmado y notariado, en el que, según ella, Paulina le dejaba absolutamente toda su herencia. Nadie podía creerlo. La misma mujer que durante años había hablado de su amor por su hijo Willy, de su orgullo como madre, había decidido dejarlo sin nada. La noticia se difundió como fuego sobre hierba seca. Los programas de televisión mostraban imágenes del documento. Hojas amarillentas, una firma clara y una fecha escrita con tinta azul. Apenas 4 meses antes de la muerte de la cantante. En la primera cláusula podía leerse: «Declaro como única heredera universal de mis bienes, derechos y regalías a mi hija Verónica Tamayo, nacida el 14 de mayo de 1994». La frase corrió por redes sociales como un trueno. Algunos decían que todo era una falsificación. Otros aseguraban que Paulina había querido compensar a una hija que la sociedad nunca le permitió reconocer. Willy Tamayo quedó devastado. Aislado de los medios, apareció solo una vez frente a las cámaras, con los ojos rojos y una voz quebrada. «No creo en ese documento, no es la letra de mi madre. No dejaré que se manche su memoria con mentiras». A partir de ese momento, comenzó la batalla legal más mediática en la historia reciente de Ecuador. Willy contrató a un equipo de abogados y peritos caligráficos para verificar la autenticidad del testamento. Según él, el documento carecía de los sellos oficiales habituales y el notario que supuestamente lo certificó había fallecido meses antes. Mientras tanto, Verónica mantuvo su postura con serenidad ante los medios. «Todo está en regla», afirmó. «Mi madre sabía lo que hacía. Me reconoció antes de morir.
aunque el mundo no lo sepa. Su abogado añadió que existían grabaciones y cartas donde Paulina expresaba su deseo de dejar su legado a quien más la entendió en su arte. El caso dividió al país. En los cafés de Quito, en las plazas de Cuenca, en los foros digitales, todos tenían una opinión. Algunos defendían el derecho de Verónica, la hija silenciada, mientras otros veían en Willy el hijo legítimo traicionado. Los programas de entretenimiento dedicaban horas enteras a discutir cada frase del testamento, cada gesto, cada fotografía del pasado. Mientras tanto, en la mansión de la Casa de las Mil Canciones, la tensión era insoportable. Willy recorría los pasillos donde su madre solía ensayar, deteniéndose ante el retrato gigante de Paulina con su vestido rojo. El mismo que usó cuando cantó por última vez Yo te amo, Ecuador, en el Teatro Sucre. «Si realmente firmaste eso, madre», susurró. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Sus amigos más cercanos contaban que Willy estaba obsesionado con descubrir la verdad. Mandó analizar la tinta, el tipo de papel, los patrones de escritura. Incluso contactó a un antiguo asistente de su madre, quien aseguró que Paulina no estaba bien de salud en los meses previos a su fallecimiento. La prensa encontró en esa frase una nueva mina de titulares. ¿Estaba Paulina Tamayo en condiciones de firmar su testamento? La salud de la ardita clave. En el caso de la herencia, Willy Tamayo exige investigación médica y legal. El conflicto dejó de ser un asunto privado y se convirtió en una novela nacional. Las audiencias se multiplicaban. Los fans pedían justicia. Las cadenas internacionales comenzaron a cubrir el caso. Todo Ecuador esperaba respuestas. Una tarde lluviosa, Verónica fue vista entrando a la fiscalía con una carpeta en la mano. Dentro, según los periodistas, llevaba una grabación de voz donde Paulina decía: «He tomado mi decisión. No quiero más sufrimiento. Mi arte debe quedar en manos de quien lo comprenda». Para algunos, aquello confirmaba la autenticidad del testamento. Para otros, era solo una manipulación editada para justificar una mentira. Pero una cosa era segura: el legado de Paulina Tamayo ya no pertenecía a la música, sino a los tribunales. Mientras tanto, su canción más emblemática, Yo te amo, Ecuador, volvió a sonar en todas las emisoras del país, no como un himno de orgullo, sino como un lamento. Su voz, eterna y quebrada, parecía clamar desde el más allá: «No destruyan lo que construí con amor». Sin embargo, el amor ya no bastaba. La investigación apenas comenzaba, y lo que saldría a la luz en las semanas siguientes cambiaría para siempre el destino de los Tamayo. El eco del escándalo seguía creciendo. Las portadas de todos los diarios ecuatorianos mostraban los rostros tensos de Willy Tamayo y Verónica Tamayo, los dos hijos que ahora representaban lados opuestos de una misma historia. Lo que había comenzado como un rumor se había convertido en un proceso judicial que mantuvo en vilo a todo Ecuador. El caso Herencia Tamayo ya no era solo una disputa familiar, era un fenómeno nacional. Las audiencias se llevaron a cabo en el Tribunal de Quito, con un despliegue mediático sin precedentes. Decenas de periodistas esperaban cada mañana frente a la puerta del juzgado. En el interior, los abogados presentaban documentos, testimonios, pruebas médicas y grabaciones. Cada palabra, cada gesto, era analizado por el país entero. Verónica asistía a las sesiones con una calma que desconcertaba. Willy, en cambio, mostraba el cansancio de quien ha perdido no solo una batalla, sino parte de su fe en la justicia. La defensa de Willy insistía en que el testamento debía ser anulado. Argumentaban que Paulina Tamayo no se encontraba en condiciones mentales plenas cuando lo firmó. Su cardiólogo, el doctor Ramiro Ceballos, testificó que la artista padecía episodios de confusión y desmayos recurrentes durante los últimos meses de su vida, debido al uso de medicamentos fuertes para el corazón. Podía estar lúcida un día y totalmente desorientada al siguiente, declaró bajo juramento. Además, la enfermera personal de Paulina
Aseguró haber presenciado una escena extraña días antes de la firma del documento. La señora Paulina me dijo que no entendía por qué tenía que firmar otra vez, que ya había dejado todo arreglado para su hijo. Estas declaraciones parecían inclinar la balanza a favor de Willie. Los noticieros lo presentaban como el hijo que lucha por limpiar la memoria de su madre. En cambio, Verónica comenzó a recibir críticas y amenazas en redes sociales. Usurpadora, ambiciosa, falsa, eran algunos de los comentarios que llenaban los foros. Pero entonces su abogado presentó una grabación de video que cambiaría el rumbo del juicio. En las imágenes, grabadas en el estudio de Paulina, se veía a la cantante sentada frente a una mesa, sonriente, con los papeles del testamento en sus manos. «Estoy tranquila», decía ella mirando a la cámara. «Sé lo que hago. Quiero que mi legado siga en manos de quien entienda mi arte y lo que significa ser mujer en esta industria. Mis hijos lo sabrán algún día». El video, aunque breve, tuvo un efecto devastador. Los expertos confirmaron su autenticidad. Era la voz y la imagen de Paulina, grabada 2 semanas antes de la firma. Willie rompió en llanto en plena audiencia. Los jueces pidieron un receso. Afuera, la multitud se dividía entre vítores y abucheos. Después de semanas de deliberaciones, el tribunal emitió su veredicto. La presidenta del jurado leyó con voz solemne: «El documento presentado por la señora Verónica Tamayo cumple con los requisitos legales y ha sido verificado como auténtico. Por tanto, se declara válido el testamento y legítima la condición de heredera universal». El silencio en la sala fue absoluto. Verónica cerró los ojos. Willie bajó la cabeza. Había perdido. La noticia se expandió por el país en cuestión de minutos. La justicia reconoce a Verónica Tamayo como heredera universal de Paulina Tamayo. Algunos lo consideraron un acto de equidad. Otros, una traición a la memoria de la artista. Esa misma noche, en los canales de televisión, volvieron a transmitir fragmentos de la última entrevista de Paulina. En ella, con una sonrisa cansada, decía: «He trabajado toda mi vida por amor. El dinero nunca fue mi meta. Solo quiero que mi música viva más que yo». Las palabras sonaban proféticas, porque, mientras la justicia hablaba de leyes y firmas, el público entendía algo más profundo. El verdadero legado de Paulina Tamayo no cabía en un documento, ni podía medirse en dólares. En los días siguientes, las radios volvieron a tocar su himno eterno: «Yo te amo, Ecuador». Esta vez, la canción sonaba más triste, más humana, como si la voz de Paulina intentara atravesar el tiempo para pedir algo que la justicia no podía conceder: paz entre sus hijos. Pero el destino todavía guardaba una última sorpresa, porque, mientras los titulares celebraban el final del juicio, en el interior de la Casa de las 1000 Canciones, una carta sellada esperaba ser descubierta. Y en esa carta, escrita con la caligrafía temblorosa de una mujer que sabía que el tiempo se acababa, se escondía la verdad que cambiaría todo una vez más. Habían pasado apenas unas semanas desde el veredicto. Verónica Tamayo, ahora reconocida oficialmente como heredera universal de su madre, intentaba poner orden en la vida que la fama repentina había trastornado. Los periodistas la seguían a todas partes, los programas de televisión querían exclusivas, y los fans se dividían entre la admiración y la desconfianza. Mientras tanto, la Casa de las 1000 Canciones seguía cerrada, silenciosa, como si guardara un secreto. Un día, Verónica decidió regresar sola a la mansión. El sol se filtraba por las cortinas polvorientas, iluminando los retratos de Paulina en cada rincón. Sobre el piano, aún quedaban hojas con letras a medio escribir y un micrófono que parecía esperarla. Era como si el espíritu de su madre la observase, aún presente en cada eco de aquí en la sisa. Mientras limpiaba una de las bibliotecas, encontró algo inesperado: una pequeña caja de madera con un sello de cera roja.
En la tapa, con la caligrafía inconfundible de Paulina, podía leerse: abrir solo cuando yo ya no esté. Las manos de Verónica temblaban. Dentro de la caja había un sobre envejecido, sellado y perfumado con la misma fragancia Paulina Essence que su madre solía usar. Tomó aire y lo abrió lentamente. El papel, amarillento, llevaba las palabras que nadie había esperado leer. Mis queridos hijos, si están leyendo esto, es porque ya he partido. No sé qué habrá pasado entre ustedes, pero conozco el corazón humano. Cuando el amor se va, el orgullo toma su lugar. No quiero que mi nombre sea motivo de odio ni de división. Mis bienes, mis canciones, mis casas. Nada de eso vale si ustedes dejan de amarse. Mi verdadero legado no son los discos ni el dinero, sino las melodías que nos unieron. Deseo que todo lo que he dejado se use para crear algo hermoso. Quiero que funden la Fundación Paulina Tamayo para ayudar a las jóvenes artistas del Ecuador que comienzan sus caminos. Que ninguna mujer con talento vuelva a quedarse en silencio por falta de oportunidades. Recuerden siempre mi canción, Yo te amo, Ecuador. No fue solo una canción para mi país, fue mi declaración de amor a ustedes y a la vida. Si alguna vez dudan de lo que deben hacer, escuchen esa canción. Allí estoy yo, siempre. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Verónica se llevó la carta al pecho y entre sollozos, susurró: perdóname, mamá, no entendí tu amor hasta ahora. Esa misma noche llamó a Willy. Primera vez en días, su hermano aceptó verla. Se encontraron en la sala donde Paulina solía ensayar. El ambiente era pesado, pero Verónica colocó la carta sobre la mesa y la deslizó hacia él. Willy la leyó en silencio. Al terminar, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá nunca quiso esto, dijo con voz quebrada. No quiso que peleáramos. Entonces cumplamos su deseo, respondió Verónica. Hagamos que su nombre siga brillando. Juntos. A la mañana siguiente, los dos hermanos ofrecieron una conferencia de prensa. Los flashes, los micrófonos y las cámaras los rodeaban, pero esta vez no había tensión en sus rostros. Verónica tomó la palabra. Nuestra madre nos dejó un mensaje de amor y unidad. Hoy renunciamos a cualquier disputa y anunciamos la creación de la Fundación Paulina Tamayo, dedicada a apoyar a las mujeres artistas del Ecuador. El país entero estalló en aplausos. Las redes sociales, antes llenas de odio, se inundaron de mensajes de emoción y reconciliación. En las calles, los fanáticos cantaban de nuevo: Yo te amo, Ecuador. Esta vez con esperanza, como si la voz de Paulina aún los guiara desde algún rincón del cielo. Semanas más tarde, el Teatro Sucre reabrió sus puertas para un concierto benéfico en honor a la fundación. En el escenario, una grabación proyectó la imagen de Paulina Tamayo cantando su tema más famoso. La multitud se puso de pie, con lágrimas en los ojos. En primera fila, Verónica y Willy se tomaron de las manos. La herencia había encontrado su verdadero destino, no en el dinero, sino en la unión. La última estrofa de la canción resonó con fuerza. Yo te amo, Ecuador, por tus montañas y tu cielo. Yo te amo, Ecuador, porque en ti vive mi sueño. Y en ese momento, todos entendieron que Paulina Tamayo no había muerto. Seguía viva en cada nota, en cada voz joven que soñara con cantar, y en cada corazón que aprendió, gracias a ella, que el amor siempre vale más que cualquier herencia. Ni el paso del tiempo ni la muerte pudieron borrar el brillo de Paulina Tamayo, porque ella no solo fue una artista extraordinaria, sino también una madre maravillosa, una mujer que, incluso después de su partida, sigue guiando a sus hijos con amor y ternura desde el cielo. En los ojos de Willy y Verónica, su madre sigue viva. Es esa voz que los consuela, esa melodía que les recuerda que la familia está por encima de todo. Y para el pueblo ecuatoriano, Paulina Tamayo será por siempre la grande, la mujer que transformó el dolor en arte, la música en esperanza y el amor por su patria en himno. Su legado no se mide en herencias ni en riquezas,
sino en los corazones que siguen cantando Yo te amo, Ecuador, la canción que definió una nación y unió generaciones enteras. Paulina no solo fue una estrella en los escenarios, fue y sigue siendo una madre para su pueblo, una inspiración para las mujeres, y un ejemplo de lo que significa amar a la vida y al país con el alma. ¿Y tú qué piensas del gesto de Paulina Tamayo? ¿Crees que hizo lo correcto al dejar un mensaje de perdón y unión para su familia? ¿Tu canción favorita también es Yo te amo, Ecuador, la obra que marcó su inmortalidad? Déjalo en los comentarios, comparte tu opinión, dale like y suscríbete al canal. Porque recordar a Paulina Tamayo es mantener viva la voz de una mujer que, aún desde el cielo, sigue diciendo con el corazón, Yo te amo, Ecuador.